Mi propio hijo me dejó tirada en la banqueta como si fuera basura después de que pagué su universidad completa. Así comenzó el peor día de mi vida a los 67 años. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Rodríguez, y durante 45 años viví en la misma casa de la colonia Doctores en Ciudad de México. Una casa de 2 pisos con azulejos verdes en la fachada, que mi esposo Raúl y yo compramos cuando él trabajaba como mecánico en un taller de Xochimilco. Una casa que olía eternamente a café de olla y frijoles refritos, donde crié a mis 3 hijos, Miguel, Patricia y Rodrigo. Esa mañana de martes, me levanté como siempre a las 5:30. Mi bata de algodón celeste, ya desteñida después de tantos años, colgaba en el mismo gancho de la puerta del baño. Mis pantuflas gastadas hacían ese sonido familiar contra los mosaicos fríos del pasillo. El ritual de cada día: prender la estufa, calentar las tortillas del día anterior, preparar el café en la cafetera de peltre que Raúl me regaló en nuestro 10º aniversario. Pero esa mañana, mientras revolvía los frijoles con la cuchara de madera que heredé de mi madre, sonó mi teléfono. Era Miguel, mi hijo mayor, el abogado, el que había estudiado en la UNAM con el dinero que ahorré vendiendo quesadillas en el metro durante 5 años. El que me decía, mamita, cada vez que necesitaba algo. Mamá, tengo que hablar contigo. Es importante. Voy para allá. Su voz sonaba diferente, más fría, como cuando era niño y había roto algo valioso, pero ya no tenía miedo al regaño. Llegó 2 horas después. No solo. Traía a Patricia, mi hija del medio, la contadora que trabajaba en una empresa en Santa Fe. También traía papeles. Muchos papeles en una carpeta manila que reconocí inmediatamente. Era de las que yo guardaba en el escritorio de la sala, junto con los documentos de la casa. Siéntate, mamá, me dijo Miguel, sin siquiera darme los buenos días. Me senté en mi silla favorita, esa que Raúl tapizó de azul cuando cumplimos 25 años de casados. Desde ahí podía ver el altar de la Virgen de Guadalupe que tenía en la esquina de la sala, rodeado de flores que yo misma cortaba cada domingo del jardincito del patio. Patricia evitaba mirarme. Jugaba con su celular como si fuera lo más importante del mundo. Miguel carraspeó y abrió la carpeta. Mamá, ya no puedes vivir sola. Ayer hablé con un doctor. Dice que a tu edad, cualquier cosa puede pasar. Una caída, un desmayo, un derrame. Y nosotros no podemos estar aquí las 24 horas. Pero si yo estoy bien, mijo, logré decir, aunque mi voz salió más pequeña de lo que esperaba. Yo sola hago todo. Cocino, limpio, voy al mercado de Medellín caminando. Hasta manejo el carro de tu papá para ir a misa los domingos. Ese carro ya tiene 20 años, mamá. Es peligroso. Entonces Patricia habló por primera vez, sin levantar la vista de su teléfono. Y esta casa es demasiado grande para ti. Gastas mucho en luz, en gas, en el predial. Es un desperdicio. Ahí fue cuando sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor físico. Era otra cosa. Como cuando te das cuenta de que has estado viviendo en un sueño y alguien te despierta a cachetadas. Miguel sacó unos papeles de la carpeta. Los reconocí. Eran las escrituras de la casa. Nuestras escrituras. Las que Raúl y yo firmamos cuando Miguel apenas tenía 5 años y corría por estos mismos pasillos gritando que sería Superman. Ya encontramos un lugar perfecto para ti, mamá. Es una residencia muy bonita en Coyoacán. Tiene enfermeras las 24 horas, comida preparada, actividades para adultos mayores. Te va a encantar. ¿Y esta casa qué va a pasar?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Podía verla en los ojos de Miguel, en la forma en que Patricia seguía sin mirarme, en el silencio pesado que llenaba mi sala. La vamos a vender, mamá. Con ese dinero podemos pagar la residencia y quedará un buen dinero para emergencias. Emergencias. Como si yo fuera la emergencia. Como si mis 67 años de vida, mis 42 años de matrimonio, mis 45 años viviendo entre estas paredes fueran un accidente que había que resolver. Miré alrededor de mi sala. Las fotografías de mis nietos en sus primeras comuniones, todas en marcos dorados que limpiaba religiosamente cada viernes.
el sofá donde Raúl se sentaba a ver el fútbol los domingos, gritándole a la televisión como si los jugadores pudieran escucharlo, la mesa del comedor donde celebramos tantos cumpleaños, donde mis hijos hicieron sus tareas mientras yo les preparaba agua de Jamaica y les ponía galletas Marías en un platito. No quiero ir a ninguna residencia, dije, y mi voz sonó más firme. Esta es mi casa. Aquí está la vida de tu papá y mía. Aquí están mis recuerdos. Miguel suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, no es negociable. Ya firmamos el contrato con la residencia. Mañana vienen a evaluarte y el viernes te mueves. Los de la inmobiliaria vienen el lunes a hacer el avalúo. Ahí fue cuando el mundo se me desplomó. No había sido una consulta. No había sido una propuesta. Era una orden. Una sentencia. Mi propia familia había decidido mi futuro sin preguntarme siquiera qué pensaba. ¿Y si me niego? Patricia por fin levantó la vista del celular. Me miró con esos ojos que conocía desde que nació. Pero ahora había algo diferente en ellos. Algo que me dolió más que cualquier enfermedad. Mamá, no seas difícil. Es por tu bien, por mi bien. Esas 3 palabras que usan los hijos cuando quieren justificar cualquier cosa. Por mi bien me quitaban mi casa. Por mi bien me arrancaban de la vida que construí ladrillo a ladrillo. Por mi bien me convertían en una carga que había que acomodar en el lugar más conveniente para ellos. Esa noche, después de que se fueron sin siquiera quedarse a cenar el guisado que había preparado especialmente para ellos, me senté en mi cocina. Toqué la mesa de madera donde amasaba el pan los domingos, donde partía los chiles para las salsas, donde Raúl y yo planeábamos el futuro cuando éramos jóvenes y creíamos que la familia era para siempre. Tomé mi café de olla en la taza despostillada que usaba desde hacía 15 años, respiré el aroma familiar de mi casa y por primera vez en décadas me pregunté si realmente había sido buena madre o si había sido tan buena que mis hijos habían olvidado que yo también era una persona con derechos, con sentimientos, con una vida propia que merecía respeto. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando todo lo que había hecho por mis hijos, todo lo que sacrifiqué, todo lo que di sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor de madre era eterno y que algún día ellos lo valorarían. Cuando Miguel tenía 8 años y se enfermó de neumonía, yo dormí 3 semanas en una silla del Hospital General. Raúl trabajaba doble turno para pagar los medicamentos, y yo no me moví de ahí. Le daba de comer en la boca, le cantaba las canciones de Cricri que tanto le gustaban, le limpiaba el sudor de la frente con pañitos húmedos. Las enfermeras me decían que me fuera a descansar, pero yo les respondía, es mi hijo, nadie lo va a cuidar mejor que yo. Cuando se recuperó, me abrazó y me dijo, mami, cuando sea grande te voy a comprar una casa más bonita que esta. Yo le creí. Guardé esas palabras en mi corazón como si fueran un tesoro. Para que estudiara Derecho, vendí mis aretes de oro que Raúl me había regalado en nuestra boda. Los únicos que tenía. Trabajé vendiendo quesadillas afuera del Metro Doctores desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Mis manos se llenaron de callos de tanto hacer tortillas. Mis pies se hincharon de estar parada tantas horas sobre el asfalto caliente. Pero cada peso que ganaba era para Miguel, para su futuro, para que tuviera lo que yo nunca pude tener. Mamá, algún día te voy a devolver todo esto, me decía cuando le daba los billetes arrugados para pagar la colegiatura. Vas a tener la mejor casa de la colonia. Ya verás. Con Patricia fue diferente, pero igual de doloroso. Cuando tenía 15 años y se embarazó de ese muchacho que después la abandonó, yo fui quien la consoló, quien la llevó a todos los controles médicos, quien cuidó a mi nieta Sofía mientras ella terminaba la preparatoria. Después, cuando quiso estudiar contaduría, vendí la máquina de coser Singer de mi mamá, esa que había sido mi herencia más preciada. Patricia lloraba de agradecimiento. Mamá, no sé cómo pagarte esto. Eres la mejor madre del mundo. Y Rodrigo, mi bebé, mi último hijo, cuando cumplió 18 años y se fue a estudiar ingeniería a Guadalajara, yo le mandaba dinero cada quincena, dinero que no tenía, que pedía prestado a mi comadre Esperanza, que sacaba vendiendo los muebles viejos que Raúl había hecho con sus propias manos. Mamá,
Cuando termine la carrera, te voy a mantener como una reina. Me prometía por teléfono cada domingo. Todas esas promesas, todas esas palabras llenas de cariño que yo guardaba como fotografías en un álbum, creyendo que algún día se harían realidad. Cuando Raúl se enfermó del corazón, hace 5 años, fueron mis hijos quienes me convencieron de no internarlo en el Hospital General. Está muy viejo, mamá. Ya sufrió mucho. Déjalo descansar en casa, me dijeron. Pero yo sabía la verdad. No querían gastar dinero en tratamientos. No querían que su herencia se fuera en medicinas y doctores privados. Yo cuidé a Raúl día y noche durante 8 meses. Le daba sus pastillas, le hacía caldos de pollo, le leía el periódico. Esto porque le gustaba enterarse de los resultados del fútbol. Cuando ya no podía caminar, yo lo cargaba al baño. Cuando ya no podía comer solo, yo le daba de comer en la boca como si fuera un bebé. Mis hijos venían los domingos. Se quedaban 1 hora, preguntaban cómo estaba, y se iban con prisa porque tenían cosas que hacer. Miguel siempre revisaba su celular. Patricia se quejaba del tráfico. Rodrigo llegaba tarde y se iba temprano. Cuando Raúl murió, yo lloré sola. Mis hijos organizaron el funeral, sí, pero yo fui quien pagó todo con los ahorros que tenía escondidos en una lata de Nescafé. Ellos dijeron que era mi responsabilidad como viuda. Después del entierro, cuando la casa se llenó de silencio, cuando ya no había medicina que darle a nadie, cuando ya no había razón para levantarme temprano, mis hijos empezaron a visitarme menos, mucho menos. Miguel venía cada 15 días, siempre con prisa, siempre viendo su reloj. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? Oye, ¿me prestas 2,000 pesos? Es que la colegiatura de los niños subió mucho. Patricia llegaba con Sofía, que ya tenía 12 años, y me veía como si fuera un mueble viejo. Mamá, ¿puedes cuidar a Sofía el fin de semana? Es que tengo una junta muy importante. Y se iba, dejándome con una niña que no quería estar ahí, que se la pasaba viendo TikToks y suspirando de aburrimiento. Rodrigo era el peor. Vivía en Guadalajara con su esposa y sus 2 hijos, pero solo me hablaba cuando necesitaba dinero. Mamá, se nos descompuso el carro. ¿Me puedes depositar 5,000 pesos? Te prometo que te los pago el próximo mes. Nunca me los pagaba. Nunca. Yo les daba todo. Siempre. Porque creía que así funcionaba el amor, que amar significaba dar sin esperar nada a cambio, que ser buena madre significaba sacrificarme hasta quedarme sin nada. Pero ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada, tocando las escrituras de mi casa que Miguel había dejado sobre la mesa, me di cuenta de algo terrible. Yo había confundido el amor con la sumisión. Había confundido ser buena madre con ser una pendeja. Recordé la última vez que Miguel me pidió dinero. Fue hace 2 meses. Necesitaba 10,000 pesos para el enganche de un carro nuevo. Un BMW, me dijo. Es una inversión, mamá. Los clientes confían más en un abogado que tiene buen carro. Yo le di el dinero. Los últimos 10,000 pesos que tenía ahorrados para emergencias. Se los di sin reproches, con una sonrisa, como siempre. Ahora ese mismo hijo me decía que era una carga, que ya no podía vivir en la casa que yo pagué con mi trabajo, con mi sudor, con mis sacrificios. Me levanté y fui al altar de la Virgen de Guadalupe. Prendí una veladora y le pregunté, Virgencita, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué mis hijos me ven como un estorbo? ¿Por qué el amor que les di no vale nada? La veladora parpadeó como si la Virgen me estuviera respondiendo, pero yo no entendía el mensaje. Regresé a mi cuarto y saqué de debajo del colchón una caja de zapatos donde guardaba fotografías viejas. Ahí estaban todos mis recuerdos. Miguel en su graduación de la universidad, abrazándome y diciéndome que era la mejor madre del mundo. Patricia en su primer día de trabajo, presumiéndome su uniforme y prometiéndome que me iba a invitar a cenar a un restaurante elegante. Rodrigo el día que se casó, brindando por la mujer más extraordinaria del mundo, mi mamá. Todas mentiras, todas palabras vacías que dijeron cuando necesitaban algo de mí. Cerré la caja y la volví a guardar debajo del colchón. Mañana vendrían los de la residencia a evaluarme como si fuera una cosa, no una persona. Mañana empezaría la cuenta regresiva para perder todo lo que había construido en la vida. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Una vocecita pequeña,
muy pequeña, que me susurraba: Carmen, esto no está bien, esto no es justo. Por primera vez en 67 años de vida, esa vocecita me estaba pidiendo que me defendiera, que dijera que no, que peleara por lo que era mío. La pregunta era, ¿tendría el valor de escucharla? Al día siguiente llegaron los de la residencia. Una mujer de bata blanca y un hombre con portapapeles que hablaban de mí como si yo no estuviera presente. ¿Puede bañarse sola?, preguntó la mujer, dirigiéndose a Miguel. Sí, pero a veces se confunde con las llaves del agua caliente, mintió mi hijo sin pestañear. Yo me quedé callada. Era más fácil que confrontarlo ahí, delante de extraños. ¿Toma muchos medicamentos? Sí, muchos. Para la presión, para el corazón, para la diabetes. Siguió mintiendo Miguel. Yo solo tomaba una pastilla para la presión alta. Una sola. Me evaluaron como si fuera un animal en el veterinario. Revisaron mis manos, mi caminar, mis reflejos. La mujer anotaba todo en una tableta mientras yo me sentía cada vez más pequeña en mi propia sala. Perfecto. La podemos recibir el viernes. El cuarto está en el segundo piso. Tiene vista al jardín. Va a estar muy cómoda, dijo el hombre con una sonrisa falsa. Cuando se fueron, Miguel se acercó a mí. ¿Ves, mamá? Todo va a salir bien. Ya verás que te va a gustar. Esa tarde, después de que se fueran todos, me senté en mi jardincito del patio. Ahí estaban mis plantas de Jamaica, mis hierbas de olor, mis macetas de geranios que cuidaba como si fueran bebés. ¿Quién las iba a regar cuando yo ya no estuviera? ¿Quién les iba a hablar en las mañanas como yo lo hacía? Mi comadre Esperanza llegó como siempre, por la cerca de atrás. Tenía los ojos rojos. Comadre, me dijeron que te van a meter a un asilo. Residencia, la corregí automáticamente, repitiendo las palabras de Miguel. Asilo o residencia es lo mismo. Te están corriendo de tu propia casa. Esperanza tenía 70 años, 3 más que yo, pero su carácter seguía siendo el mismo de cuando éramos jóvenes, y nos contábamos nuestros secretos mientras tendíamos la ropa en la azotea. Comadre, esto no está bien. Tus hijos no tienen derecho. Son mis hijos, comadre. Ellos saben lo que es mejor para mí. Esperanza me agarró de los hombros. Carmen, escúchame bien. Yo vi crecer a esos muchachos. Los vi cuando venían a pedirte dinero para sus caprichos. Los vi cuando no vinieron a ver a Raúl ni una sola vez en sus últimas semanas. Y ahora los veo quitándote tu casa. ¿Eso te parece normal? No le respondí porque no sabía qué responder. Una parte de mí sabía que Esperanza tenía razón, pero otra parte, la parte que había sido madre durante 45 años, seguía creyendo que mis hijos me amaban. Esa noche, mientras empacaba mis cosas en cajas de cartón que Miguel había traído, encontré algo que me heló la sangre. En el fondo del closet de la recámara principal, detrás de unas cobijas viejas, había una caja que no reconocía. La abrí y encontré papeles. Muchos papeles. Eran avalúos de la casa. 3 avalúos diferentes, hechos hace 6 meses, mucho antes de que me dijeran nada sobre la residencia. La casa valía más de 2 millones de pesos. También había cotizaciones de residencias. No solo de la que me habían mostrado, sino de 5 diferentes. Todas caras. Muy caras. Pero lo que más me dolió fue encontrar una conversación impresa de WhatsApp. Era entre Miguel y Patricia. Miguel, ya hablé con el de la inmobiliaria. Dice que podemos sacar mínimo 2.2 millones por la casa. Patricia, ¿y cuánto cuesta la residencia? Miguel, 15,000 pesos al mes. Con 200,000 pesos la mantenemos ahí 5 años. Nos quedan casi 2 millones limpios para repartir. Patricia, ¿y si se muere antes? Miguel, mejor, menos gastos. Leí esa conversación 3 veces, 4 veces, 5 veces, esperando que las palabras cambiaran, que fuera una pesadilla, que mis ojos me estuvieran engañando. ¿Y si se muere antes? Mejor, menos gastos. Mi propia hija había escrito eso. Mi Patricia, la niña a la que amamanté durante 2 años, a la que cuidé cuando tuvo varicela, a la que consolé cuando su novio la dejó plantada en el altar. Mis manos temblaron tanto que los papeles se cayeron al suelo. Mi pecho se apretó como si alguien me estuviera exprimiendo el corazón. Me senté en la cama de Raúl, y por primera vez desde su muerte, lloré de verdad.
No lloré de tristeza, lloré de coraje, de decepción, de humillación. Habían estado planeando esto durante meses. La residencia no era para cuidarme, era para quitarme de en medio mientras se repartían mi herencia en vida. Me levanté y fui a la cocina. Prendí la estufa y puse agua para café. Necesitaba pensar. Necesitaba entender qué iba a hacer. Mientras esperaba que hirviera el agua, recordé algo que me había dicho mi mamá poco antes de morir. Mija, en esta vida nadie te va a cuidar mejor que tú misma, ni los hijos. Los hijos crecen y se olvidan de dónde vienen. Tú nunca te olvides de quién eres. En ese momento no entendí sus palabras. Yo tenía 30 años y creía que ser madre era mi única misión en la vida. Ahora, a los 67 años, entendía perfectamente lo que me había querido decir. El teléfono sonó. Era Rodrigo, desde Guadalajara. Mamá, me contó Miguel que te vas a mudar a una residencia. Qué bueno, ahí vas a estar más segura. ¿Tú también sabías? Le pregunté. Claro, mamá. Llevamos meses planeándolo. Es lo mejor para ti. Meses. Llevaban meses planeando mi destierro. ¿Y la casa qué va a pasar? Pues se va a vender, mamá. ¿Para qué la quieres tan grande? Además, con ese dinero podemos mantener la residencia y queda algo para emergencias. Emergencias de ellos, por supuesto. Oye, Rodrigo, aprovechando que hablamos, ¿te acuerdas de los 10,000 pesos que me prestaste hace 2 meses para el BMW de Miguel? Silencio del otro lado del teléfono. ¿Cuáles 10,000 pesos, mamá? Los que te presté a ti hace 6 meses para arreglar tu carro. Ay, mamá, ya estás confundiendo las cosas. Mejor descansa. Y colgó. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, entendiendo por fin lo que había sido mi vida durante todos estos años. Una cajero automático emocional. Una mujer que daba y daba y daba, sin darse cuenta de que del otro lado solo había gente esperando con las manos extendidas. Esa noche no cené. No podía tragar nada. Me senté en la sala, en mi silla favorita, y miré las fotos de mis nietos que tenía en la mesita de centro. Sofía, los hijos de Miguel, los hijos de Rodrigo. Niños que me veían como la abuela que les daba dinero para sus antojos, no como una persona que merecía amor y respeto. ¿Cuándo había empezado esto? ¿Cuándo dejé de ser Carmen para convertirme en mamá? La que soluciona todo. La que nunca dice que no. La que aguanta todo con una sonrisa. Tomé una de las fotos. Era de la primera comunión de Andrea, la hija mayor de Miguel. Yo había pagado el vestido, la fiesta, hasta el fotógrafo. En la foto, Andrea me abrazaba y sonreía. Pero ahora que la veía con otros ojos, me di cuenta de algo. Su sonrisa era la misma sonrisa falsa que ponía cuando le pedía dinero para sus caprichos. Incluso mis nietos habían aprendido a usarme. Guardé la foto en la caja y la cerré. Mañana sería jueves. El viernes vendría el camión de mudanzas a llevarse mis cosas a la residencia. Tendría menos de 48 horas para decidir si iba a permitir que esto siguiera pasando. Me fui a dormir, pero antes hice algo que no había hecho en años. Cerré la puerta de mi recámara con llave. Por primera vez en mi vida adulta, puse una barrera entre yo y el mundo que quería usarme. Era un primer paso. Muy pequeño, pero era un paso. El jueves por la mañana, tomé una decisión que me sorprendió hasta a mí misma. No abrí la puerta cuando Miguel llegó con las llaves en la mano, esperando entrar como siempre lo había hecho. Mamá, ¿por qué está cerrada la puerta? Abre. Vengo con los del camión de mudanzas para que revisen qué se puede llevar. Respiré profundo y le grité desde adentro. No voy a abrir. Necesito hablar contigo. Pero aquí, en la banqueta. Escuché murmuros del otro lado. Miguel hablaba con alguien más. Probablemente Patricia. Salí por la puerta de atrás. Caminé por el callejón y llegué hasta la entrada principal. Ahí estaba Miguel con 2 hombres que cargaban cajas vacías y una mujer que reconocí. Era Patricia. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué estás siendo tan difícil? Me dijo Miguel con esa voz que usaba cuando yo no hacía lo que él quería. Saqué de mi bolsa los papeles que había encontrado la noche anterior. Los WhatsApp impresos, los avalúos, las cotizaciones de residencias. Quiero que me expliques esto. La cara de Miguel se puso pálida. Patricia se acercó y vio los papeles. Mamá,
¿Dónde encontraste eso? En mi casa, en mi closet, en mi recámara. Por primera vez en años, puse énfasis en la palabra mí, y se sintió extraño, pero poderoso. Mamá, ¿puedo explicarte? Empezó Miguel. Explícame esto, le dije señalando la conversación impresa. Explícame por qué mi hija escribió que si me muero antes es mejor porque son menos gastos. Patricia se puso roja. Los hombres del camión se alejaron un poco, incómodos con la situación. Mamá, no era en serio. Era una broma. ¿Una broma? ¿Mi muerte es una broma para ustedes? Miguel trató de tomar los papeles, pero yo los alejé. Mamá, basta de drama. Tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Nosotros estamos viendo por tu futuro. ¿Mi futuro? ¿O su futuro con mi dinero? Nunca había hablado así. Nunca les había gritado. Nunca había cuestionado sus decisiones. Y se notaba que no sabían cómo reaccionar. Patricia empezó a llorar. Esas lágrimas que había usado desde niña para salirse con la suya. Mamá, no puedo creer que pienses eso de nosotros. Somos tus hijos. Todo lo que hacemos es por tu bien. Si es por mi bien, ¿por qué no me preguntaron qué quería? ¿Por qué mintieron sobre mi salud? ¿Por qué han estado planeando esto durante meses sin decirme nada? Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Doña Remedios, que vivía en la casa de enfrente, salió a barrer su banqueta muy despacio para escuchar mejor. Don Carlos fingía que arreglaba su carro, pero tenía la oreja parada. Miguel se dio cuenta de que estábamos dando un espectáculo y cambió de estrategia. «Mamá, vámonos adentro a platicar esto como gente civilizada». «No, aquí está bien. Total. Ya todo el barrio sabe que me van a meter a un asilo». «No es un asilo», gritó Patricia. «Es una residencia de lujo. Con mi dinero», le respondí. En ese momento, llegó mi comadre Esperanza. Venía de hacer el mandado y traía su carrito del mercado lleno de verduras. «Buenos días, muchachos», les dijo a mis hijos con esa voz que usaba cuando no le caía bien a alguien. «Buenos días, señora Esperanza», respondió Miguel con su sonrisa falsa de abogado. Esperanza se puso junto a mí. No dijo nada más, pero su presencia me dio fuerza. «Mira, mamá», dijo Miguel cambiando otra vez de táctica. «Sé que estás asustada por el cambio, pero piénsalo bien. En la residencia vas a tener compañía, vas a hacer amigas, van a cuidarte si te enfermas. Aquí estás sola». «Estoy sola porque ustedes no vienen a verme», le respondí. «Y cuando vienen, es para pedirme dinero o para decirme qué tengo que hacer con mi vida». Patricia dejó de llorar y me miró con coraje. «¿Sabes qué, mamá? Ya estoy cansada de esto. Llevamos años preocupándonos por ti, visitándote, ayudándote, y ahora resulta que somos los malos». ¿Ayudándome? ¿Cuándo me han ayudado? Yo soy la que siempre ayuda. Yo soy la que siempre da dinero. Yo soy la que siempre resuelve sus problemas. «Porque eres nuestra madre», gritó Patricia. «Esa es tu obligación». Ahí fue. Ahí estuvo la verdad más cruda de todas. Para mis hijos, yo no era una persona con derechos y sentimientos. Era una obligación, una fuente de recursos, una madre que tenía que dar y dar y dar hasta morir. Mi obligación era criarlos y educarlos. Le dije con una calma que no sabía que tenía. Eso ya lo hice. Lo que he hecho después ha sido por amor. Pero al parecer, ese amor no es correspondido. Miguel se acercó a mí con cara de amenaza. «Mamá, deja de decir tonterías. Mañana a las 10 viene el camión. Vas a empacar tus cosas y te vas a ir a la residencia». Se acabó la discusión. No. Esa palabra salió de mi boca como si hubiera estado esperando 67 años para ser pronunciada. «¿Cómo que no?», preguntó Miguel. «No me voy. Esta es mi casa y me quedo aquí». Patricia se puso histérica. «Mamá, no puedes hacer esto. Ya firmamos el contrato. Ya pagamos el depósito». «Pues van a perder su dinero. Yo no me voy». Miguel sacó su celular. «Voy a llamar a un doctor para que certifique que no estás en tus facultades mentales. Te voy a internar por la fuerza si es necesario». Ahí fue cuando Esperanza habló por primera vez. «Licenciado», le dijo con esa voz dulce que usaba cuando estaba a punto de decir algo filoso. «¿Usted sabe que internar a una persona contra su voluntad es secuestro? Yo estuve casada con un policía ministerial durante 30 años. Sé de estas cosas».
Miguel se quedó callado. Y otra cosa, siguió Esperanza. Doña Carmen está perfectamente bien de sus facultades. Yo la veo todos los días. Se acuerda de todo, cocina, limpia, maneja. Lo único que le pasa es que ya se cansó de que la traten como idiota. En ese momento, como si el universo hubiera decidido mandarme un regalo, llegó mi nieta Sofía en su bicicleta. Venía de la escuela secundaria, con su uniforme azul y su mochila llena de libros. ¡Abuela!, gritó y corrió a abrazarme. Sofía tenía 14 años y era la única de mis nietos que realmente parecía quererme sin interés. Siempre me contaba sus problemas en la escuela, me enseñaba sus calificaciones, me preguntaba por las fotos viejas que tenía en mi álbum. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?», le preguntó a Patricia. «Vine a ayudar a tu abuela a mudarse a su nueva casa», le mintió Patricia. «¿Te vas a mudar, abuela? ¿Por qué?». Miré a Sofía, y por primera vez en días, sonreí de verdad. «Según tu mamá y tu tío, ya estoy muy vieja para vivir sola». Sofía me miró confundida. «Pero tú no estás vieja, abuela. Tú haces mejor quesadillas que mi mamá, y siempre me ayudas con mi tarea de historia». Patricia jaló a Sofía del brazo. «Vámonos, Sofía. Esto no es asunto tuyo». «Déjala», le grité. «Si se van a llevar mi casa, por lo menos déjenme despedirme de mi nieta como se debe». Sofía se soltó del brazo de su mamá y me abrazó fuerte. «Abuela, yo no quiero que te vayas. ¿Quién me va a enseñar a hacer tortillas? ¿Quién me va a contar historias de cuando eras joven?». Ahí se me quebró la voz. «No te preocupes, mi amor. Pase lo que pase, siempre vas a ser mi nieta favorita». Patricia se puso furiosa. «Mamá, no le metas ideas raras en la cabeza. La única idea rara aquí es que creen que pueden decidir sobre mi vida sin preguntarme», le respondí. Miguel guardó su celular. «Está bien, mamá. Si quieres quedarte sola en esta casa hasta que te pase algo, allá tú. Pero no cuentes con nosotros cuando tengas problemas. Nunca he contado con ustedes para mis problemas», le dije. «Siempre han contado conmigo para los suyos». Se fueron, los tres. Patricia se llevó a Sofía a jalones mientras mi nieta volteaba a verme con lágrimas en los ojos. Me quedé ahí parada en la banqueta, con Esperanza a mi lado y los papeles todavía en mis manos. «Comadre», me dijo Esperanza, «creo que acaba de nacer una nueva Carmen». Por primera vez en semanas, me reí de verdad. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez desde que Raúl murió, no me desperté pensando en qué necesitarían mis hijos al día siguiente. No revisé mi celular esperando mensajes pidiendo dinero. No planifiqué qué comida hacer por si llegaban de visita. Me desperté a las 7 de la mañana, más tarde de lo normal, pero sin prisa. Me puse mi bata favorita, la de flores amarillas que Raúl me había regalado en nuestro aniversario número 25, y caminé descalza hasta la cocina. Por primera vez en años, desayuné lo que yo quería. No frijoles refritos para tener listos por si llegaba alguien. No tortillas de más por si venía Miguel con hambre. No café extra por si aparecía Patricia. Me hice 2 huevos estrellados. Los cociné con mantequilla en lugar de aceite porque me gustaban más así. Me serví jugo de naranja en el vaso de cristal que guardaba para las visitas. Y me senté en la mesa del comedor a comer despacio, viendo por la ventana cómo doña Remedios regaba sus plantas. El silencio de mi casa se sentía diferente. Ya no era el silencio pesado de la soledad y la espera. Era el silencio ligero de la paz. El silencio de una mujer que por fin había puesto límites. Como a las 10 de la mañana sonó mi celular. Era un número que no conocía. «¿Señora Carmen Rodríguez?» «Sí, soy yo». «Habla el licenciado Vargas, de la residencia Nuevo Amanecer. Su hijo Miguel me pidió que la llamara para confirmar su ingreso de hoy. ¿A qué hora podemos esperarla?». Respiré profundo y respondí con una voz que sonaba más segura de lo que me sentía. «No voy a ir. Cancelen mi reservación». Silencio del otro lado. «Señora, pero su hijo ya pagó el depósito de 3 meses por adelantado. Son 45,000 pesos. Ese es problema de mi hijo, no mío. Yo nunca firmé nada. Yo nunca acepté ir. Él tomó esa decisión por su cuenta». «Pero señora». «Buenas tardes, licenciado». Colgué. Inmediatamente sonó el teléfono otra vez. Era Miguel. «Mamá, ¿qué chingados hiciste?
El de la residencia me acaba de hablar. Dice que cancelaste tu ingreso. Era la primera vez que me gritaba con groserías. El Miguel educado, el abogado respetable, se había quitado la máscara. Así es, le respondí con calma. Cancelé algo que yo nunca acepté. Mamá, perdí 45,000 pesos. ¿Tú sabes cuánto es eso? Sí sé cuánto es. Es exactamente lo que tú y tus hermanos me han pedido prestado en los últimos 2 años y nunca me han pagado. Miguel se quedó callado un momento. Eso es diferente, mamá. Nosotros somos tu familia. Exacto. Somos familia. Y la familia se respeta, no se roba. Nadie te está robando. Te estamos cuidando. Miguel, escúchame bien porque te lo voy a decir una sola vez. Si me vuelves a gritar, si me vuelves a faltar al respeto, si vuelves a tomar decisiones sobre mi vida sin preguntarme, vas a perder a tu madre para siempre. Y no es una amenaza. Es una promesa. Colgué. El teléfono sonó inmediatamente otra vez. No contesté. Siguió sonando cada 5 minutos durante toda la mañana. No contesté ninguna llamada. A las 2 de la tarde, alguien tocó la puerta. Esperaba que fuera Miguel o Patricia. Pero cuando abrí, era Rodrigo. Había venido desde Guadalajara. Mamá, ¿qué está pasando? Miguel me contó que estás haciendo un berrinche y que perdió mucho dinero por tu culpa. Pasa, hijo. Vamos a hablar. Rodrigo entró y se sentó en la sala. Se veía cansado del viaje, pero también molesto. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan difícil. Es una residencia muy bonita. Ahí vas a estar segura. Saqué otra vez los papeles que había encontrado y se los puse enfrente. ¿Tú sabías de esto? Rodrigo leyó los WhatsApp y su cara cambió. Mamá, nosotros no quisimos decir. ¿Tú sabías que Patricia escribió que era mejor si me moría antes porque serían menos gastos? Mamá, ella estaba enojada ese día. Había tenido problemas en el trabajo. No lo decía en serio. ¿Y tú qué escribiste, Rodrigo? Porque aquí no aparecen tus mensajes. Rodrigo se quedó callado. Te voy a decir lo que escribiste. Continué. Escribiste. Perfecto. Con 2 millones podemos pagar las deudas del negocio. Y me queda para comprar la casa que quiero en Zapopan. Rodrigo se puso pálido. ¿Cómo sabes eso? Porque recuperé toda la conversación, hijo. No solo los mensajes que Miguel imprimió. Rodrigo se levantó y empezó a caminar por la sala. Mamá, mira, sí, hablamos de dinero, pero es normal. Tú ya estás grande, algún día te vas a morir, y obviamente vas a dejarnos algo. Es lógico que lo platiquemos. Lo lógico sería que me preguntaran qué quiero hacer con mi dinero y mi casa mientras esté viva. Pero mamá, tú no sabes de estas cosas. Nosotros estudiamos, tenemos experiencia, sabemos lo que es mejor para ti. Me levanté y caminé hasta el altar de la Virgen de Guadalupe. Prendí una veladora y me quedé ahí parada un momento, pidiendo fuerza. Rodrigo, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y se te perdió tu perrito Canelo? ¿Qué tiene que ver eso, mamá? ¿Te acuerdas que lloraste 3 días seguidos? Que no querías comer, que no querías ir a la escuela. Y yo salí a buscarlo por todo el barrio hasta que lo encontré metido en un lote baldío. Rodrigo asintió, sin entender a dónde iba la conversación. Cuando te lo traje, me dijiste, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Te prometo que cuando sea grande te voy a cuidar igual que tú me cuidas a mí. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. ¿Esto es cuidarme igual que yo te cuidé a ti? Le pregunté. ¿Planear mi destierro para quedarse con mi casa? ¿Desear que me muera pronto para que no sea un gasto? Mamá, yo nunca dije que quería que te murieras. No, pero tampoco dijiste que no. Y cuando tus hermanos lo dijeron, tú seguiste planeando cómo repartirse mi herencia. Rodrigo se acercó a mí y trató de abrazarme. Yo me alejé. No, Rodrigo, ya no. Se acabaron los abrazos fingidos. Se acabaron las palabras bonitas que no significan nada. Se acabaron las promesas que nunca cumplen. Mamá, somos tu familia. Te amamos. El amor no se dice, hijo, se demuestra. Y ustedes me han demostrado durante años que para ustedes soy un cajero automático con patas. Rodrigo se fue esa tarde sin conseguir lo que había venido a buscar. Que yo aceptara irme a la residencia. Esa noche, por primera vez en 5 años, no cociné para nadie más que para mí.
Me hice una quesadilla con el queso que me gustaba, el carito que siempre compraba para mis hijos porque era más caro. Me senté en mi silla favorita y comí viendo una telenovela, sin prisa, sin preocuparme por si alguien llegaba. Al día siguiente tomé una decisión que me asustó, pero también me emocionó. Fui al banco. Buenos días, señora Rodríguez. Me saludó la cajera que ya me conocía después de tantos años. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero cerrar la cuenta de ahorro que tengo compartida con mis hijos y abrir una nueva cuenta solo a mi nombre. ¿Está segura, señora? Es una cuenta que tiene desde hace muchos años. Completamente segura. Cuando revisamos la cuenta, me llevé una sorpresa. En los últimos 6 meses habían hecho retiros que yo no había autorizado. Pequeñas cantidades que sumaban casi 30,000 pesos. ¿Cómo es posible que retiraran dinero sin mi firma? Señora, sus hijos tienen acceso completo a la cuenta desde hace 3 años. Usted firmó una autorización. No recordaba haber firmado eso, pero probablemente lo hice cuando Miguel me convenció de que era más fácil para emergencias. Quiero retirar todo el dinero que queda y cerrar esa cuenta inmediatamente. Sí, señora. El saldo actual es de 82,000 pesos. Cerré la cuenta vieja y abrí una nueva solo a mi nombre. 82,000 pesos. Era poco comparado con lo que tenía antes, pero era mío, completamente mío. Cuando salí del banco, me sentí como si hubiera nacido de nuevo. Caminé por las calles de la colonia Doctores, viendo todo con ojos diferentes. Los puestos de tacos que siempre me gustaron pero nunca frecuentaba porque gastaba mucho dinero. La panadería donde vendían esos roles de canela que me encantaban pero que consideraba un lujo innecesario. Entré a la panadería y compré 6 roles de canela. 6. Solo para mí. ¿Va a hacer una fiesta, señora Carmen? Me preguntó don Roberto, el panadero. Sí, le respondí sonriendo. Una fiesta para celebrar que por fin aprendí a decir que no. Esa noche, mientras comía mi segundo rol de canela del día, porque podía hacerlo, porque era mi dinero, porque era mi decisión, sonó el teléfono. Era Sofía. Abuela, ¿estás bien? Mi mamá dice que te volviste loca y que ya no hablas con la familia. Mi amor, estoy perfectamente cuerda. Y sí hablo con la familia, solo que ahora hablo diferente. ¿Qué significa eso? Significa que ya no voy a decir que sí a todo lo que me pidan. Significa que ya no voy a dar dinero sin que me lo regresen. Significa que ya no voy a permitir que me falten al respeto. ¿Y eso está mal? Me reí. No, mi amor, eso está muy bien. Pero tu mamá y tus tíos no están acostumbrados a que yo me respete a mí misma. Abuela, ¿puedo ir a verte mañana? Te extraño. Claro que puedes, mi amor. Te voy a enseñar a hacer roles de canela. Cuando colgué, me di cuenta de algo. Ya no me sentía sola. Me sentía libre. Una semana después de haber cerrado la cuenta del banco, mis 3 hijos llegaron juntos a mi casa. Era domingo por la mañana, y yo estaba en el jardín regando mis plantas de Jamaica cuando escuché que tocaban la puerta con insistencia. Cuando abrí, ahí estaban los 3. Miguel con su traje de domingo, Patricia con cara de pocos amigos, y Rodrigo con ojeras que mostraban que había manejado toda la noche desde Guadalajara. Mamá, tenemos que hablar, dijo Miguel empujando la puerta para entrar sin que yo lo invitara. Buenos días, tengan ustedes también, les dije con ironía. Pasen, por favor, como si fuera su casa. Se sentaron en la sala como un tribunal, Miguel en el centro, Patricia a su derecha, Rodrigo a su izquierda. Yo me senté enfrente de ellos, en mi silla favorita, la misma donde había tomado tantas decisiones difíciles en la última semana. Mamá, empezó Miguel con su voz de abogado, esto ya se salió de control. Cerraste la cuenta del banco sin avisarnos. Le dijiste a toda la familia que nosotros te queríamos robar. La tía Esperanza anda contándole a todo el barrio que somos unos malagradecidos. No es mi comadre Esperanza la que anda diciendo eso, le respondí. Son ustedes los que se están encargando de demostrarlo. Patricia se inclinó hacia adelante. Mamá, ya basta. Llevamos una semana tratando de arreglar este desastre que hiciste. Tuve que pedir prestado para cubrir el gasto de la residencia que cancelaste. Miguel tuvo que inventar una excusa con sus clientes porque no puede concentrarse en el trabajo. Rodrigo tuvo que dejar su negocio tirado para venir acá. Pobrecitos, les dije.
Qué terrible que por una vez en la vida tengan que lidiar con las consecuencias de sus actos. Rodrigo, que había estado callado, por fin habló. Mamá, entendemos que te asustaste. Es normal a tu edad, pero ya es hora de que seas razonable. Nosotros sabemos lo que es mejor para ti. Me levanté de mi silla y caminé hasta el comedor. Ahí, sobre la mesa, tenía preparado todo lo que había estado organizando durante la semana. Papeles, fotografías, estados de cuenta, recibos, la evidencia completa de lo que había sido mi vida durante los últimos años. «Vengan acá», les dije. «Quiero mostrarles algo». Se acercaron reluctantes. «Esto», dije señalando una pila de recibos, «son todos los préstamos que les he hecho en los últimos 5 años. Suma total, 240,000 pesos. ¿Saben cuánto me han pagado? 0 pesos». Miguel trató de interrumpir, pero yo levanté la mano. «No he terminado. Esto», dije señalando otra pila, «son los gastos que he cubierto de sus hijos. Colegiaturas, uniformes, útiles escolares, regalos de cumpleaños, juguetes de Navidad. Suma total, 180,000 pesos». Patricia se puso pálida. «Y esto», continué tomando la última pila, «son las facturas médicas de su papá que yo pagué sola porque ustedes dijeron que no tenían dinero. Suma total, 90,000 pesos». Los tres se quedaron callados. En total, en los últimos 5 años, yo les he dado o les he gastado 510,000 pesos. $500,000 de pesos. ¿Y saben qué es lo que ustedes me han dado a mí? Problemas. Exigencias. Planes para quitarme mi casa y meterme a un asilo. Miguel carraspeó. «Mamá, eso es diferente. Tú eres nuestra madre. Es tu obligación». «No», grité por primera vez en mi vida. «Mi obligación era criarlos y educarlos. Eso ya lo hice. Lo que he hecho después ha sido por amor. Pero ustedes confundieron mi amor con pendejada». Los tres se sobresaltaron. Nunca me habían visto gritar. Nunca me habían escuchado decir groserías. «Y ahora», continué, «van a escuchar lo que va a pasar de aquí en adelante». Caminé hasta la cómoda del comedor y saqué un sobre manila. Adentro tenían copias de documentos que había preparado con un abogado durante la semana. Primer punto. Esta casa jamás se va a vender mientras yo esté viva. Contraté a un abogado y firmé un documento que protege la propiedad de cualquier venta no autorizada por mí. Miguel se levantó de golpe. «Mamá, eso es ilegal. Yo soy abogado. Conozco la ley». «Perfecto», le respondí. «Entonces sabes que todo lo que hice está completamente dentro de mis derechos. Tu título te va a servir para entender que tu mamá no es tan pendeja como creías». Segundo punto. Continué sin hacer caso de su cara de furia. Se acabaron los préstamos. Se acabaron los regalos de dinero. Se acabó Carmen, la caja fuerte familiar. Patricia empezó a llorar. «Mamá, ¿cómo puedes ser tan cruel? Somos tus hijos». «Exacto. Son mis hijos, no mis dueños, no mis administradores, no mis tutores, mis hijos. Y los hijos que realmente aman a sus padres no planean cómo deshacerse de ellos para quedarse con su dinero». Tercer punto, seguí. «Quiero que me regresen todo el dinero que me deben, los 240,000 pesos de préstamos. Tienen 6 meses para pagarme, sin intereses, por la bondad de mi corazón». Rodrigo se levantó. «Mamá, eso es imposible. No tenemos ese dinero». «Pues consíganlo. Vendiendo el BMW de Miguel. Vendiendo las joyas de Patricia. Vendiendo lo que sea necesario. Pero me van a pagar». Y cuarto punto, dije tomando la fotografía más dolorosa de todas. Era una foto de la última Navidad, donde todos estábamos juntos sonriendo. A partir de hoy, las visitas a esta casa son solo por invitación. Se acabó eso de llegar cuando se les pegue la gana a pedirme cosas. Se acabó tratarme como si fuera su empleada. Puse la fotografía sobre la mesa y la empujé hacia ellos. Esta familia bonita de la foto era una mentira. Ustedes venían aquí no porque me quisieran, sino porque sabían que siempre iban a encontrar una mamá pendeja que les resolviera la vida. Miguel se acercó a mí con cara amenazante. «Mamá, te estás equivocando. Nosotros somos lo único que tienes. Si nos alejas, te vas a quedar completamente sola. ¿Saben qué?», les dije sonriendo por primera vez en toda la conversación.
Prefiero estar sola que estar rodeada de hijos que me ven como su pensión vitalicia. Patricia se levantó y caminó hacia la puerta. Perfecto, mamá. Si eso es lo que quieres, eso vas a tener. No nos vuelvas a buscar cuando te sientas sola. No nos hables cuando te enfermes. No esperes que vengamos a cuidarte cuando ya no puedas valerte por ti misma. No se preocupen, les respondí. Ya contraté un seguro médico privado con el dinero que cerré del banco. Ya no voy a depender de ustedes para nada. Rodrigo me miró con una mezcla de tristeza y coraje. Mamá, algún día te vas a arrepentir de esto. Algún día vas a necesitarnos y ya va a ser muy tarde. Hijo, le dije caminando hacia él. Yo los necesité durante 5 años después de que murió su papá. Los necesité cuando estaba triste, cuando me sentía sola, cuando tenía miedo. ¿Y saben cuándo aparecían? Cuando necesitaban algo de mí. Los 3 estaban ya en la puerta. Última cosa, les grité antes de que se fueran. Si alguna vez quieren regresar a ser mis hijos de verdad, van a tener que empezar por pedirme perdón. Y van a tener que demostrarme con hechos, no con palabras, que me respetan como persona, no solo como su mamá proveedora. Miguel se volteó. Eso jamás va a pasar, mamá. Tú eres la que se está comportando como loca. Perfecto, le respondí. Entonces ya saben dónde está la puerta. Se fueron dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Me quedé parada en la sala, rodeada del silencio más profundo que había experimentado en años. Pero no era un silencio triste, era un silencio liberador. Caminé hasta mi altar de la Virgen de Guadalupe y prendí una veladora. Virgencita, le dije. No sé si hice lo correcto, pero por primera vez en mi vida me siento completa. Ahora entiendo lo que me quería decir mi mamá cuando me decía que nadie me iba a cuidar mejor que yo misma. La veladora parpadeó como si la Virgen me estuviera dando su bendición. Esa tarde, mi comadre Esperanza vino a tomarme un café. Comadre, me dijo. Todo el barrio escuchó la gritadera. ¿Estás bien? Mejor que nunca, comadre. Por fin les dije sus verdades. ¿Y no te arrepientes? Para nada. Me arrepiento de haber tardado 67 años en hacerlo. Nos quedamos ahí sentadas, tomando café y viendo mi jardín, donde mis plantas de Jamaica crecían más verdes y fuertes que nunca. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. Y se sentía glorioso. 2 meses después del confronto con mis hijos, desperté una mañana con una sensación extraña. Me quedé acostada unos minutos tratando de identificar qué era, hasta que me di cuenta. Era felicidad. Felicidad pura, sin culpa, sin preocupaciones por nadie más que por mí. Me levanté y me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma Carmen de hace 3 meses. Tenía el mismo rostro, las mismas arrugas, el mismo cabello canoso, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no se veían cansados, ya no se veían suplicantes, se veían vivos. Esa mañana hice algo que no había hecho en años. Me arreglé para mí misma. Me puse el vestido azul que había comprado hace 2 años, pero que nunca me había atrevido a usar, porque estaba muy elegante para quedarse en casa. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perlas que Raúl me había regalado en nuestro aniversario número 20, y hasta me puse un poco de labial. Carmen, me dije al espejo, hoy vas a hacer algo que siempre quisiste hacer. Desde que Raúl murió, había tenido un sueño guardado en el fondo de mi corazón. Quería tomar clases de baile. Específicamente, quería aprender a bailar danzón, como lo hacían mis papás cuando yo era niña. Pero siempre había alguna razón para no hacerlo, que si gastaba mucho dinero, que si los hijos necesitaban algo, que si era muy mayor para esas cosas. Caminé hasta la Casa de Cultura de la Colonia Doctores. Era un edificio viejo pero bien cuidado, con un patio central lleno de plantas y salones donde siempre se escuchaba música. Durante años había pasado por enfrente, y había visto a señoras y señores de mi edad entrando con ropa cómoda y caras felices, pero nunca me había atrevido a entrar. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una muchacha joven con sonrisa amable. «Quisiera información sobre las clases de danzón». «Perfecto. Justamente hoy empezamos un grupo nuevo. La maestra Lola es excelente. ¿Ha bailado antes?» «Hace como 40 años», le respondí riendo.
Con mi esposo, en las fiestas del barrio. No se preocupe, aquí todos empezamos de nuevo. Son 100 pesos por mes. Los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde. 100 pesos. Lo que antes me costaba hacer un favor a cualquiera de mis hijos. Ahora era una inversión en mi propia felicidad. Me apunto, dije sin dudar. La primera clase fue un desastre hermoso. La maestra Lola, una señora de unos 60 años con el cabello teñido de rojo y una energía contagiosa, nos puso a todos en fila para aprender los pasos básicos. El danzón, nos explicó mientras movía las caderas con una gracia que yo envidiaba. No es solo un baile, es una conversación, es poesía en movimiento, es el alma mexicana expresándose con el cuerpo. Yo tropecé 3 veces en los primeros 10 minutos. Mis pies parecían haberse olvidado de cómo seguir un ritmo. Pero cada vez que me equivocaba, mis compañeros de clase me sonreían con complicidad. Todos estábamos ahí por la misma razón, porque habíamos decidido que nunca era demasiado tarde para hacer algo que nos gustara. «No se preocupe, señora Carmen», me dijo don Aurelio, un señor viudo de 72 años que bailaba con una elegancia natural. «Yo llevo 3 meses aquí y todavía piso a mi compañera de baile». Al final de la clase, sudorosa y con las mejillas rojas del esfuerzo, me sentía más viva que en años. «¿Cómo se sintió?», me preguntó la maestra Lola. «Como si hubiera despertado de un sueño muy largo», le respondí. Caminando de regreso a casa, me detuve en una florería que siempre me había gustado, pero donde nunca había comprado nada para mí, solo para los altares, para visitas, para ocasiones especiales de otros. «Buenas tardes, señora Carmen», me saludó doña Leticia, la dueña. «¿Qué necesita hoy?» «Quiero flores para mi casa, las más bonitas que tenga. No importa el precio». Doña Leticia me miró sorprendida. Había sido mi vecina durante 20 años, y sabía que yo siempre compraba lo más barato. «Tengo unos gladiolos preciosos que acaban de llegar de Xochimilco y unas rosas rojas que están hermosas. Me llevo ambos», le dije. «Y también quiero unas macetas con flores para mi jardín. Quiero que mi casa se vea alegre». Gasté 400 pesos en flores. 400 pesos que antes hubieran sido para alguna emergencia de mis hijos. Ahora eran para hacer feliz a la única persona que realmente importaba en mi vida, yo. Esa tarde, mientras arreglaba mis flores nuevas en floreros que había tenido guardados durante años, tocaron la puerta. Era Sofía, mi nieta, con su uniforme de secundaria y su mochila cargada de libros. «Abuela, qué bonitas están tus flores». «¿Verdad que sí, mi amor? Las compré porque me dieron ganas de tener mi casa bonita». Sofía se sentó conmigo en la mesa de la cocina mientras yo le preparaba un vaso de agua de Jamaica. «Abuela, mi mamá dice que ya no hablas con ellos». «Es cierto, mi amor. Decidí que ya no quiero tener cerca a personas que no me respetan». «¿Y yo? ¿Tú también me vas a dejar de hablar?». Le tomé las manos. Esas manos pequeñas que me recordaban tanto a las de Patricia cuando tenía su edad. «Sofía, escúchame bien. Tú no tienes nada que ver con los problemas que tengo con tu mamá y tus tíos. Tú eres mi nieta y te amo. Siempre vas a ser bienvenida en esta casa». «¿Pero cómo le voy a hacer para venir si mi mamá no me deja?» «Mi amor, tú ya tienes 14 años. Eres lo suficientemente grande para tomar el metro y venir a verme. Y si tu mamá te regaña, dile que viniste porque querías ver a tu abuela, que eso no es un crimen». Sofía sonrió por primera vez en toda la conversación. «Abuela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Por qué mi mamá dice que te volviste mala?» Me reí. «No me volví mala, mi amor. Me volví inteligente. Aprendí a no dejar que me traten mal solo porque soy su mamá. ¿Y eso está bien?» «Está perfectísimo. Y espero que tú también aprendas a no dejar que nadie te trate mal, ni siquiera la familia». Sofía se quedó conmigo hasta las 7 de la tarde. Le enseñé los pasos básicos de danzón que había aprendido en la mañana, y nos reímos tanto que los vecinos probablemente pensaron que estaba loca. Pero me daba igual. Era mi casa, mi nieta, mi alegría. Cuando se fue, yo seguí bailando sola en mi sala, con la música de Agustín Lara sonando en el radio. Mis pies ya no tropezaban tanto. Mi cuerpo empezaba a recordar lo que era moverse por placer, no por obligación. 3 semanas después, en mi 5ª clase de danzón, don Aurelio me invitó a bailar la pieza final. Era un danzón lento,
romántico, que me recordó a mis primeros bailes con Raúl cuando éramos novios. Señora Carmen, me dijo mientras bailábamos. ¿Puedo decirle algo? Claro, don Aurelio. Usted está brillando. No sé qué le pasó en estos meses, pero se ve usted radiante. Aprendí a quererme. Le respondí. Tardé 67 años, pero por fin aprendí. Esa noche, mientras cenaba mis quesadillas favoritas y veía una película que me gustaba, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Carmen Rodríguez? Sí, soy yo. Habla la licenciada Martínez, del DIF municipal. Una de nuestras trabajadoras sociales me pidió que la contactara. Al parecer, usted ha sido víctima de violencia familiar por parte de sus hijos. Me quedé callada un momento. ¿Quién les dijo eso? Varios vecinos han reportado la situación. Nos gustaría platicar con usted sobre los recursos que tenemos disponibles para adultos mayores en su situación. Licenciada, le dije, le agradezco mucho su llamada, pero ya no estoy en esa situación. Ya me salí de ahí. ¿Está segura? Porque tenemos programas de apoyo, asesoría legal gratuita. Estoy completamente segura. Pero me da mucho gusto saber que existen personas como usted que se preocupan por gente como yo. Eso significa que otras mujeres en mi situación sí pueden recibir ayuda. Cuando colgué, me di cuenta de algo importante. Mi historia ya no era solo mía. Mi vecindario había sido testigo de mi transformación. Mi valentía había inspirado a otras personas a buscar ayuda para situaciones similares. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno que había comprado para anotar los pasos de baile. Hoy entendí que renacer no significa olvidar el pasado. Significa entender que el pasado no define quién puedes ser en el futuro. Hoy soy Carmen Rodríguez, no solo la mamá de alguien o la abuela de alguien. Soy Carmen, la mujer que baila danzón, que compra flores, que se pone vestidos bonitos, que ríe sola en su casa y que por fin aprendió que amarse a sí misma no es egoísmo, es supervivencia. Cerré el cuaderno y me dormí con una sonrisa en los labios, sabiendo que mañana sería otro día para seguir descubriendo quién era Carmen cuando nadie más necesitaba nada de ella. 6 meses después. Era una tarde de diciembre, de esas que en Ciudad de México tienen el cielo más azul del mundo y el aire fresco que invita a sentarse en el jardín con una taza de café caliente. Yo estaba ahí, en mi patio, regando mis plantas que ahora crecían exuberantes y coloridas como nunca antes las había visto. Mis clases de danzón habían terminado hace 2 semanas. La maestra Lola organizó una pequeña presentación en la Casa de Cultura, y por primera vez en mi vida adulta, subí a un escenario. Bailé un danzón con don Aurelio frente a 50 personas que aplaudieron como si fuéramos estrellas profesionales. Cuando terminamos, él me besó la mano y me dijo, «Señora Carmen, usted baila como si hubiera nacido para eso. Tal vez sí nací para eso. Tal vez nací para muchas cosas que nunca pude descubrir porque estaba demasiado ocupada siendo lo que otros necesitaban que fuera. Ahora estaba inscrita en un taller de repostería en la misma Casa de Cultura. Había aprendido a hacer pay de limón, roles de canela y galletas de mantequilla que sabían a gloria. No para vender, no para regalar, no para ocasiones especiales de otros, solo para mí, porque me gustaba el olor a vainilla en mi cocina y porque podía comerme 3 galletas seguidas sin tener que explicarle a nadie por qué. Mi casa se había transformado también. Las paredes que antes estaban llenas de fotografías familiares ahora tenían cuadros que yo había comprado porque me gustaban. Flores pintadas, paisajes de Xochimilco, una reproducción de Frida Kahlo que me hacía sentir valiente cada vez que la veía. Había comprado cojines nuevos para los sillones, cortinas color crema para las ventanas y plantas para cada rincón. La casa ya no esperaba visitas. Ya no se mantenía lista para que otros llegaran a usar sus espacios. Era mi casa, decorada para mi gusto, llena de mis cosas favoritas. Esa tarde, mientras podaba mis geranios, escuché que alguien tocaba la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Patricia, sola, sin Sofía, con cara de haber llorado. «Hola, mamá». «Hola, Patricia». Nos quedamos ahí paradas, mirándonos como 2 extrañas que se reconocen pero ya no saben cómo hablarse.
¿Puedo pasar? Por supuesto. Se sentó en la sala y miró alrededor con sorpresa. La casa se ve diferente. Sí. Ahora refleja a la persona que vive en ella. Patricia se mordió el labio inferior, un gesto que hacía desde niña cuando estaba nerviosa. Mamá, vine a pedirte perdón. No respondí. Me senté en mi silla favorita y esperé. Sé que nos portamos horrible contigo. Sé que te tratamos como si fueras nuestra empleada, no nuestra mamá. ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso? Sofía, lleva meses diciéndome que eres la abuela más genial del mundo, que la tratas como si fuera importante, que le enseñas cosas bonitas. Y también me di cuenta de que desde que no estás, todo es más difícil. Ya no tengo a quién llamar cuando tengo problemas. Ya no hay nadie que me escuche sin juzgarme. Ah, le dije con calma. O sea que me extrañas porque ya no tienes quien te resuelva la vida. Patricia se puso roja. No, mamá. Bueno, sí, pero no solo por eso. Te extraño porque eres mi mamá. Y me duele que estemos peleadas. Patricia, ¿te acuerdas de la última conversación que tuvimos aquí en esta sala? Asintió sin levantar la vista. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste? Que no te buscara cuando me sintiera sola, que no los llamara cuando me enfermara, que no esperara que vinieran a cuidarme cuando ya no pudiera valerme por mí misma. Sí me acuerdo, y me arrepiento, pues resulta que no los he necesitado para nada de eso. Cuando me enfermé de gripe el mes pasado, mi comadre Esperanza me cuidó. Cuando me sentí sola, fui a mis clases de baile y conocí gente maravillosa. Cuando necesité compañía, invité a Sofía a comer. Aprendí que ustedes no eran indispensables en mi vida. Útiles, sí. Indispensables, no. Patricia comenzó a llorar. Mamá, sé que no merecemos tu perdón. Sé que fuimos unos hijos horribles. Pero te necesitamos. Te necesito. ¿Para qué me necesitas, Patricia? Para ser familia otra vez. ¿Y qué significa ser familia para ti? Se quedó callada un momento. Significa visitarte porque te quiero, no porque necesito algo. Significa preguntarte cómo estás sin tener una segunda intención. Significa respetarte como persona, no solo como mi mamá. ¿Y los préstamos? No más préstamos, no más abusos. Si alguna vez necesito ayuda económica, te la voy a pedir como se debe, explicándote para qué es, cuándo te la voy a pagar, y aceptando un no como respuesta. ¿Y Miguel y Rodrigo? Miguel está furioso. Dice que te volviste loca y que no va a rebajarse a pedirte perdón. Rodrigo anda igual que yo. Arrepentido, pero con mucho orgullo para venir. Me levanté y fui a la cocina. Puse agua para café y regresé a la sala. Patricia, durante 6 meses he vivido la vida más tranquila y feliz que he tenido en décadas. No tengo prisa por regresar al caos de antes. Lo entiendo, mamá. Y no te pido que regreses a ser como antes. Te pido que me des una oportunidad de conocer a la nueva Carmen y de que tú conozcas a la nueva Patricia. ¿Hay una nueva Patricia? Sí. Una que aprendió que las madres no son propiedad de los hijos. Una que se dio cuenta de que cometió el error más grande de su vida cuando lastimó a la persona que más la amaba. El agua ya estaba hirviendo. Fui a preparar café y regresé con 2 tazas. Patricia, si decides quedarte en mi vida, va a ser bajo mis condiciones. Nada de dramas, nada de chantajes emocionales, nada de llegar sin avisar. Las visitas se avisan, los favores se piden con respeto, y mi palabra es ley en mi casa. Acepto todas tus condiciones. Y otra cosa, vas a conocer a la nueva Carmen, una Carmen que baila, que estudia repostería, que se compra flores, que tiene amigas, que viaja cuando se le antoja. Una Carmen que ya no vive esperando a que sus hijos le den propósito a su vida. Me encantaría conocer a esa Carmen. Nos quedamos ahí, tomando café en silencio, como si fuéramos 2 mujeres que se están conociendo por primera vez. 3 horas después, Patricia se fue con una promesa de regresar el domingo siguiente, con Sofía, para una comida familiar. Pero esta vez, ella traería la comida. Un mes después, Rodrigo también vino a pedir perdón. Lloró como un niño, reconoció sus errores y me pagó la mitad de lo que me debía. La otra mitad te la pago en 3 meses, mamá. Pero esta vez sí te la pago.
Miguel nunca ha venido. Y ya no me duele. He aprendido que no todos los hijos están dispuestos a crecer, y que no es mi responsabilidad forzarlos a hacerlo. Hace 2 semanas, don Aurelio me invitó a almorzar a un restaurante elegante en el centro histórico. No era una cita romántica, era la invitación de un amigo a otro amigo. Comimos mole, platicamos de nuestros hijos, él también tiene problemas familiares, y después caminamos por el Zócalo tomados del brazo como 2 personas mayores que han aprendido que la compañía genuina es uno de los regalos más preciosos de la vida. Señora Carmen, me dijo mientras veíamos a los danzantes aztecas, ¿alguna vez se arrepiente de haber puesto límites con su familia? Jamás, le respondí. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Anoche, mientras escribía en mi diario de repostería la receta de un pastel de 3 leches que había perfeccionado, me di cuenta de algo. Ya no soy la misma mujer que hace un año lloraba en su cocina preguntándose en qué se había equivocado como madre. Ahora sé que no me equivoqué como madre. Me equivoqué como mujer. Confundí el amor con la sumisión, la bondad con la pendejada, el sacrificio con la autodestrucción. Pero a los 67 años, todavía había tiempo de corregir el error. Mañana empiezo un curso de pintura en acuarela. La semana que viene voy a Cuernavaca con un grupo de la Casa de Cultura a visitar los jardines de Borda. En febrero planeo ir sola a Oaxaca, algo que siempre quise hacer, pero que nunca me permití porque era muy caro. O porque los hijos necesitaban el dinero para otra cosa. Ahora el dinero es para Carmen. Los planes son para Carmen. La vida es para Carmen. Y si tú, que me estás escuchando, te sientes identificada con mi historia, si sientes que has pasado años dando y dando sin recibir respeto a cambio, si sientes que tu familia te ve como un cajero automático emocional, te pregunto, ¿alguna vez has puesto límites a las personas que más amas? ¿Has defendido tu derecho a ser feliz, incluso si eso significa decepcionar a tu familia? Cuéntame en los comentarios si has vivido algo parecido, o si conoces a alguien que lo haya vivido. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para empezar a amarse a sí mismo, porque a veces el mayor acto de amor es enseñarle a otros cómo deben tratarte. Y nunca, nunca es demasiado tarde para renacer.